Bueno, ahora en este caso hablaré de PubChem. PubChem es una de las bases de datos más grandes que existe, sobre todo si de moléculas pequeñas estamos hablando, bueno, relativamente pequeñas. Está muy relacionada con el área de la química, pero también con el área de la medicina. En la interfaz inicial pues podemos ver como el buscador, pero también nos ofrece como estadísticas acerca pues de los recursos que ofrece. Nos da una definición de lo que es Bootcamp. Si queremos leer más al respecto, es solo darle clic y ya nos dirigirá como a otra ventana. Pero pues lo que nos corresponde como tal son los métodos de búsqueda, ¿cierto? Entonces en los métodos de búsqueda nosotros podemos buscar por el nombre, podemos buscar por la fórmula molecular, el número de CAS, el código SMILE y el código INCHI. También esta base de datos tiene como un método de búsqueda que es muy característico, que lo diferencia de las otras tres bases de datos en análisis, y es que nosotros podemos realizar la búsqueda mediante el hecho de dibujar la estructura a través de grafos. Entonces, pues bueno, esto es súper útil. Inicialmente, realizaré la búsqueda a través del nombre. Listo. Entonces, pues este es el peroxibenzoilo, el compuesto de interés, pero también nos arroja otro tipo de compuestos con características similares a las que nosotros tenemos, a la que estamos pues analizando. Nos aparecen las sustancias, las que contienen como el peroxibenzoilo. Por otra parte tenemos bioensayos, la cantidad de bioensayos son 9. Literatura al respecto del peroxibenzoilo, hay 2071 recursos. Tenemos las patentes, hay 1116 patentes alrededor del peroxibenzoilo. Pero bueno, eso es como lo que nos da inicialmente o lo que nos arroja PubChem cuando realizamos una búsqueda. Pero ahora realizaré la búsqueda a través de grafos, ¿cierto? Entonces dibujaré la estructura y lo haré lo más rápido que pueda. Y acá hay un doble enlace y acá también. Y ahora los oxígenos. El peroxibenzoilo pues es relativamente fácil de dibujar. Listo, como podemos ver en la parte de arriba, a medida que vamos dibujando la estructura nos arroja el código SMILE, pero también nos ofrece otro tipo como de códigos, SMART, INCH, INCH-K y la fórmula, ¿sí? E inclusive el peso molecular, pero pues lo vamos a dejar en SMILES. Ahora vamos a buscar la estructura. Listo. Cuando nosotros buscamos la estructura, pues un compuesto idéntico a lo que nosotros dibujamos, pues es el peroxibenzoilo, el que nos salió inicialmente anteriormente, que es este. Pero al nosotros realizar la búsqueda de esta forma, nos dan otro tipo de resultados en esta parte de acá. Por ejemplo, acá nos aparecen estructuras similares, ¿cierto? Pero nosotros podemos determinar el porcentaje de similaridad que tienen como estas sustancias con la estructura que nosotros estamos buscando. Eso lo podemos medir o hacer a través del coeficiente de Tanimoto, y PubChem pues nos proporciona esta herramienta, ¿cierto? Cuanto más alto sea el coeficiente de Tanimoto, más parecida va a ser la estructura, más parecidos van a ser los compuestos que nos arroja a la estructura que nosotros dibujamos. Entonces, si nosotros bajamos el coeficiente de Tanimoto, por ejemplo, a un 8, a un 10%. Listo. Vamos a darle a buscar en todo. Listo. Si el coeficiente de Tanimoto es del 10%, nos arroja alrededor de 1.000.000 de resultados. O sea, hay 1.000.000 de compuestos que tienen una estructura similar a la que nosotros dibujamos. Si lo aumentamos, por ejemplo, al 40%.
Al igual tenemos 1.000.000 de resultados. Bueno, vamos a aumentar un poco esto a 70. Listo. Ahora se reduce un poco más las posibilidades. Bueno, en el 71%. Cuando tenemos el coeficiente de Tanimoto en un 71%, tenemos alrededor de 482.637 compuestos similares a la estructura que nosotros dibujamos. Son muchísimos. Pero si nosotros lo aumentamos a 80%, por ejemplo, nos quedan, o sea, bajó muchísimo la lista, bajó a 66.640. Si lo aumentamos a 90%, listo. Si lo aumentamos al 90%, baja a 2.222 resultados. Entonces, como podemos ver, y pues si lo ponemos en 100, aparecen 11 resultados. 11 compuestos que tienen la estructura similar a la que nosotros dibujamos, ¿cierto? Bueno, entonces el coeficiente de Tanimoto pues resulta súper útil en estos casos. Sin embargo, vamos a ver la molécula que es idéntica, que es esta, peróxido de benzoilo. Vamos a ingresar. Bueno, al lado derecho tenemos como todo este contenido. PubChem es una de las bases de datos que más datos proporciona, muy, muy completa. Tenemos como el título, pues como el nombre del peróxido de benzoilo, tenemos la estructura, los pictogramas de peligrosidad, sinónimos. Acá le podemos dar clic y nos va a mostrar los demás sinónimos que tienen. Ahí. Listo. El peso molecular, la descripción del peróxido de benzoilo. Luego vamos a tener como la estructura la tenemos en 2D y en 3D. Esa estructura es como interactiva. También podemos descargar como tal las coordenadas si las necesitamos. Sobre todo cuando estamos manejando temas de bioinformática, resulta muy útil la estructura en 3D como en el modelado y la optimización de moléculas. Por otra parte, tenemos los nombres identificadores, es decir, nombres y formas en las que identificamos que estamos hablando del peróxido de benzoilo. Por otra parte, tenemos propiedades físicas y químicas, al igual que Dropbank, ofrece una amplia cantidad de datos alrededor de las características, ya sea cuántos donadores o aceptores de hidrógeno tiene, cómo rotan los enlaces, todo, la complejidad, todo lo encontramos acá. Bueno, en cuanto a la similaridad que tiene, por ejemplo, con la SDBS, es que tiene espectros, tiene una amplia cantidad de espectros. Esto es resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Por acá tenemos resonancia magnética nuclear carbono 13. Bueno, un espectro de masas. De V no tiene. De IR sí tiene, pero entonces hay que acceder como a este link. Bueno, estos son como todos los espectros que nos proporciona PubChem. Vendedores. Bueno, como tal, como droga, cuando se indica, esto es como la información más relacionada con el área farmacéutica y el área de la medicina. Bueno, si está presente con algún tipo de comida y cualquier otro ingrediente, farmacología, como en qué se usa a nivel de manufactura, identificación, toxicidad y otras muchas más ítems, por ejemplo, literatura, la literatura que está relacionada con esto, hay muchísima literatura. También podemos ver las patentes,
Están las patentes. Bueno, la interacción del peróxido de benzoilo como con el Homo sapiens, o sea, los humanos. Test biológicos, taxonomía, la clasificación de este compuesto y pues como la información, los recursos eh, de los cuales viene toda esta información. Entonces, como podemos ver, pues PubChem es una de las más completas.